micrófono. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Ahí te regresaste. Ahí estás en la 3, sí. Sí, perfecto. Ahora Bueno, sí. pues hablemos de habla imaginada. Consiste en una imaginación interna de una palabra vocal sin articular, movimientos ni producir algún sonido. Al llevar a cabo esta tarea se generan los potenciales relacionados al habla en lo que es el cerebro y se pueden registrar mediante señales EEG. Como recuerdo, las bases de datos, de habla imaginada que tenemos disponibles son 5, de las cuales ya se analizaron algunas, todas de hecho. Y hablemos un poco también de las cápsulas. Las cápsulas cambian un poco la forma de ver las neuronas convencionales, donde por ejemplo el soma es una suma ponderada de unos coeficientes de acoplamiento y unos vectores de predicción. Lo que son los vectores de predicción son las salidas de las capas anteriores, de las cápsulas de las capas anteriores, multiplicadas por unas matrices de pesos, como normalmente se hace, y además este factor de aquí, que son los coeficientes de acoplamiento, son aquellos coeficientes que aseguran el envío de información de una cápsula de una capa anterior hacia las demás cápsulas de la siguiente capa, dependiendo el nivel de vinculación que tengan. Por ejemplo, si esta cápsula está enfocada a detectar un rostro, esta cápsula de aquí, esta cápsula de acá y esta cápsula de acá van a mandar su información relacionada a una nariz, a unos ojos y a una boca, perdón. El objetivo de la tesis es desarrollar un modelo basado en aprendizaje profundo y redes CAPS-NET que relacione el número de neuronas en cápsulas con las características dadas por señales EEG. Como trabajo previo, si recuerdan, analizamos el funcionamiento de la red CAPS-NET con señales SSB, con señales de Dasala, también de habla imaginada, y propusimos un modelo de red para el análisis de habla imaginada. Para el trabajo previo, habíamos hablado de una red convolucional y una red CAPS-NET para comprobar sus resultados, una experimentación con Dasala, P300 y SSB, donde encontramos que había una relación al cambiar el número de neuronas en las cápsulas y, por ejemplo, cuando utilizamos SSB fue para determinar el funcionamiento interno de esta red. Y pues obtuvimos resultados, aquí están los resultados de desempeño. Esto es lo que se va a mostrar en el comité pasado. Comparamos los resultados de una CAPS-NET contra una red feedforward de SSB y encontramos también que los resultados eran superiores, sin embargo pues son similares. En cuanto a Dasala, el análisis por sujeto, estos son los datos que teníamos anteriormente cuando se propuso el primer modelo de red neuronal. Los resultados cabe destacar que son más altos que en la literatura y ahorita les muestro todo lo que tengo como trabajo realizado. El primer punto es el modelo de caracterización de la base de datos por características. Se hace un análisis de Dasala nuevamente, un análisis de características de Carawan, que es otra base de datos, y al final una relación de canales con características para lograr una mejor caracterización de la base de datos. En esta diapositiva presento el modelo de CAPS-NET de habla imaginada, que se compone de una entrada, una capa convolucional, una capa de cápsulas primarias, que aquí, una capa clasificadora con 2 cápsulas, 20 neuronas, las salidas, que son las predicciones, y una etapa de regularización que está compuesta por la reconstrucción de la imagen a partir de las predicciones de cada cápsula. Y asimismo también está el Dynamic Routing Algorithm, que es el que define los coeficientes de acoplamiento para el envío de información de cada cápsula de la capa PC a la capa CC, dependiendo su nivel de vinculación. En esta diapositiva muestro las señales de entrada. Las señales de entrada
En la primera imagen, en la imagen superior, está la imaginación de A. Estas señales son las señales de la sala y fueron procesadas con CSP, con patrones espaciales comunes, lo que nos devuelve una matriz, perdón, de 4 vectores, donde los 4 vectores significan los 4 canales con mayor varianza. Para una clase, en esta imagen aquí, pues podemos ver que hay algunos valores que se localizan en esta parte que son más altos. Fenómeno que no está visible en todos los casos de las imaginaciones de A través de diferentes trials en la base de datos. Y en la segunda imagen muestro el estado de control. Si recuerdan, la base de datos de Basala se componía de la imaginación de 2 vocales, de A y de U, y un estado de control que incluía no imaginar nada, o sea, incluían no tener alguna imaginación, perdón. Y en la mayoría de los casos se presenta en este canal esta serie de valores altos. Ahora pasaré a describir lo que está haciendo el modelo. En la primera capa, la capa convolucional, en esta capa se realizó una extracción de características de XT, teniendo XT como la entrada, por medio de la siguiente, no se ven las ecuaciones. Voy a tener un problema aquí. Permítanme tantito, por favor. En esta capa se realiza una extracción de características de XT por medio de la siguiente ecuación, donde es una convolucional simple, donde se convoluciona XT con una matriz de pesos o kernels aprendidos mediante un entrenamiento, una polarización y una función de activación. La función de activación es una función de activación ReLU. Los kernels que se definieron fueron kernels de 10 por 10 y la polarización, pues van a ser 40 valores de polarización dados los 40 filtros que se tienen en esta capa. Y la dimensión de mapas de características resultantes, CDT, va a ser de una dimensión de 23 por 119 por 40. Cabe mencionar que tenemos stride de 1, por eso es que tenemos 23 por 119. De tal forma que estas son las señales están no sé. Bueno, estas son las señales que tenemos como resultados, donde la imagen superior determina la entrada. Este es un ejemplo, igual que el ejemplo pasado. Y tenemos después la convolución, que como pueden ver tiene una dimensión de 123, perdón, de 23 por 119, donde podemos observar que existen algunas relaciones de qué es lo que está buscando la red, qué es lo que están buscando los kernels. En este caso, este ejemplo, en este kernel está detectando puntos bajos en la señal, que son estos de aquí. En el siguiente ejemplo, pues también pongo este es otro kernel, perdón, el resultado de la convolución con otro kernel, y se están buscando también diferentes puntos bajos. Como se puede observar, este también es otro ejemplo, se buscan diferentes puntos bajos. En la señal, y como pueden observar, le he mostrado puntos bajos en la señal de entrada, pero pues, si pueden notar que no todos los puntos bajos son iguales. No todos los kernels hacen lo mismo. Por ejemplo, este kernel también ubica puntos bajos
en la señal de entrada, pero no detecta todos los puntos. Por ejemplo, acá teníamos un punto no anunciado y ese no fue detectado. Ahora me surgió la curiosidad y dije, ¿por qué pasa esto? Por ejemplo, también hay kernels que detectan picos en la señal, que son estos de aquí, estos de acá. De igual forma, también son picos de izquierda a derecha, todos los picos que se presentan de aquí hacia acá, esta parte de la señal. Esto es lo que pasa con la imaginación, también como podemos observar son puntos bajos o valles en la señal de entrada. Aquí hay una pronunciación de unos valles. Y también pues, se buscan puntos altos en la señal, o picos. Aquí está. Entonces se preguntarán por qué algunos kernels detectan puntos bajos, pero no se detectan necesariamente los mismos, como se los presenté ahorita, por lo que las imágenes de entrada y el resultado de la convolución quise tener una diferente visualización de los datos, por lo que definí un plano X y un plano Y, perdón, un plano X y un plano Y, y los valores de la imagen me van a dar la profundidad para poder ver la señal en 3D. Esta profundidad, voy a tratar de, bueno, pues puse mis mejores capturas, va a ser un tanto difícil verlo, porque no puedo manipular la imagen 3D en este momento, pero, por ejemplo, aquí podemos ver que estos valores de aquí son los picos en la señal y estos valores de acá son los valles en la señal con diferente profundidad. Y, por ejemplo, este filtro me detecta lo que son los puntos altos en la señal, los picos, dependiendo de su magnitud. Esta parte de acá, esta es la entrada, esta imagen de arriba es la entrada y esta imagen de abajo es la convolución. En este kernel se está detectando los puntos bajos en la señal, que sería esta parte de aquí. Entonces hay kernels que son susceptibles a valles, hay kernels que son susceptibles a picos. Y como conclusión, pues los kernels se entrenan para detectar picos y valles de las señales de entrada. Algunos filtros producen convoluciones similares entre sí. Ahí encontré bajo un análisis que había algunos filtros que producían básicamente la misma salida. Cabe mencionar que pues aquí les puse aproximadamente 5 filtros, 5 convoluciones y tengo 40. Por el tiempo no puedo poner todos los filtros, pero en la primera capa convolucional se encuentran cambios en las señales definidos como picos, valles, diferenciales positivos y negativos, teniendo como cambios de picos a valles. En la siguiente capa es la cápsula primaria, es la capa de cápsulas primarias. Entonces, para crear estas cápsulas se utiliza una capa convolucional de cápsulas. Denomina convolucional porque utiliza la convolución para poder agrupar escalares, neuronas de esta capa y crear cápsulas por medio de agrupamientos. Los mapas de características resultantes en esta etapa es de 15 por 111 por 32, teniendo kernels de 9 por 9, la misma función de activación ReLU y su polarización. La creación de cápsulas primarias está por la dimensión de los mapas de características de 15 por 111, perdón. Para la creación de estas cápsulas se utilizaron 32 filtros, por lo que se tendrá una dimensión de 15 por 111 por 32, teniendo 213.120 escalares, y el conjunto de escalares se agrupará en cápsulas teniendo 4 neuronas dentro de ellas, resultando en 13.320 cápsulas. El valor de 4 neuronas fue definido bajo un análisis empírico que que partió del comité pasado, y en esta capa, que es la que
ejemplifico en la parte de la izquierda. Las cápsulas son representadas por los rectángulos, mientras que los puntos azules representan las neuronas dentro de ellas, que son 4. Cada neurona representa un valor escalar de la convolución, que en conjunto forman un vector. Los valores de cada cápsula son normalizados, teniendo como... Así se ve. Teniendo como función de normalización la función squashing, donde se normalizan los valores del vector de la cápsula MI, donde M es el vector a normalizar y pues es dependiendo según la cápsula que se vaya a normalizar. Es un factor de escalamiento y asegura que todos los valores del vector estén en un rango de casi 0 y casi 1. Es similar a una función ReLU, solo que aquí estamos hablando de vectores. La capa de cápsulas clasificadoras S es la siguiente cápsula que pongo aquí. Son solamente 2 cápsulas porque estas 2 cápsulas hacen referencia a la clase que se está detectando. Si recuerdan, hacemos clasificación binaria, por ejemplo, este es A y este es estado de control. Y cada cápsula va a estar asociada a esa clase. La salida de estas cápsulas estará dada por la salida de las cápsulas PC, será una transformación con una matriz de pesos W que se obtiene bajo entrenamiento para obtener los vectores de predicción, que será la entrada a la capa C para obtener estos vectores de predicción que estarían citados aquí. En la siguiente capa, que es la capa de cápsulas clasificadoras, el vector de predicción de la capa anterior se multiplica por los coeficientes de acoplamiento, C y J, dados por el algoritmo Dynamic Routing. Estos coeficientes los explicaré más adelante, pero para obtener la salida de la cápsula, de la capa CC, también se aplicará la normalización squashing, que es esta de aquí, similar a la anterior, solo que ahora el vector a normalizar es el vector SJ, que es el vector de salida de las cápsulas CC. Los coeficientes de acoplamiento. ¿Qué son esos vectores de acoplamiento? Estos coeficientes, me equivoqué. Estoy un tanto nervioso porque no me salen las ecuaciones. Los coeficientes de acoplamiento son estos coeficientes que veíamos en colores aquí. Aseguran que la predicción de una cápsula de la capa PC está vinculada a una cápsula en CC. Para poder entenderlo un poco mejor, estos coeficientes aseguran que el envío de información o la aportación de una cápsula de la capa PC sea ponderada para aportar a la cápsula CC relacionada con la información que estén detectando estas cápsulas. Si recordamos un poco la definición de cápsulas, que son un grupo de neuronas, estas neuronas están asociadas a una característica presente en la entrada. El algoritmo está definido como se ve en el pseudocódigo que pongo aquí, donde se hace un procedimiento para obtener los vectores de predicción en todas las cápsulas I de la capa PC y la cápsula J en la capa CC, donde utilizamos unas variables auxiliares, B y J, que se inicializan en 0 y se hacen R iteraciones. Las R iteraciones son para definir e ir modificando los valores de B y J, que consecuentemente serán los valores de C y J, los coeficientes de acoplamiento, por lo que en todas las cápsulas I en la capa PC se obtiene CI con una softmax de la auxiliar que definimos arriba, y para toda la cápsula J en la capa CC se va a obtener la salida, que simplemente es la sumatoria de todos los coeficientes de acoplamiento con los vectores de predicción de la capa anterior, por lo que después en toda la cápsula J en la capa CC esta salida SJ se normaliza con la función squash para obtener VJ. Para toda la cápsula I en la capa PC
y toda la cápsula J en la capa CC, esa salida se realiza el producto punto con los vectores de predicción. Aquí es donde reside la base de este algoritmo, que es para medir similitud proyecciones entre dos vectores y medir qué tanto está proyectado un vector sobre otro, y de esta forma se mide qué tan vinculada está una cápsula de la capa PC con la capa CC, y pues posteriormente se hace una actualización de variables y se define B y J y se sigue haciendo el algoritmo tantas iteraciones sean. De esta forma, el algoritmo Dynamic Routing asegura que el envío de información entre cápsulas sea solo si la información entre las cápsulas están vinculadas. Lo anterior se representa mediante la opacidad de las líneas verdes y grises. Por ejemplo, en el caso de esta cápsula, está mandando información hacia la segunda cápsula que detecta el estado de control. Y en el caso de esta cápsula de aquí, que es la de A, esta cápsula es la única que envía información hacia esta cápsula. Y finalmente, pues tenemos la explicación del modelo. La salida y error del modelo, ¿cómo se calcula la función de error? Bueno, la clasificación del modelo está dado por el argumento máximo en la magnitud del vector de las cápsulas de CC, que son estos vectores de aquí. Y obtenemos las predicciones. En tanto, el error de clasificación se define como margen de error al error producido en esta parte y un error de reconstrucción definido en esta parte, los cuales el margen de error está dado por la siguiente ecuación. Donde T representa las etiquetas, que son los objetivos con valores con valores definidos como 0 o 1, dependiendo la clase que esté presente, y M son los márgenes de errores aceptados. La literatura nos basamos aquí con un margen de error de 0.9 y acá M menos con un margen de error de 0.1. Lambda, esta parte de aquí, es un factor de escalamiento para detener el aprendizaje de clases ausentes. Como podemos ver, T es definido como las clases, T minúscula, perdón. Y por ejemplo, si en el caso de que la clase esté presente, de que T sea igual a 1, esta parte de aquí se invalida porque 1 menos 1 pues es 0, y se invalida toda esta parte de aquí y se sacará el error correspondiente a la clase presente, que es la etiqueta, 1 por el máximo de 0 y el 0.9 menos la magnitud del vector de salida de la cápsula al cuadrado. En el caso de clases ausentes, que es esta parte de acá, vamos a tener un escalamiento y tenemos que tener un error, de menos de 0.1, y este va a ser escalado con el factor de escalamiento lambda. Y el error de reconstrucción está dado por el error cuadrático medio de la salida, de la señal de entrada menos la señal de salida, donde X representa la imagen reconstruida y X representa la entrada a la red. Entre estos dos errores se define la función de pérdida total, que está dada por el margen de error más el error de reconstrucción MSE, y este es escalado con alfa. Este escalamiento se realiza para asegurar que el margen de error, este de acá, domine el entrenamiento de toda la red, porque en este caso es más importante tener
una predicción de la red que tener una reconstrucción exacta de la imagen de salida, la imagen reconstruida. El gráfico de aprendizaje de la red lo muestro a continuación, donde está la entrada, la capa PC, totalmente conectada a través de los coeficientes de acoplamiento a la capa clasificadora. Se obtiene la magnitud y se hacen las predicciones. Asimismo, la magnitud define el margen de error con las etiquetas. Y esta magnitud también se va hacia el decodificador, que es la fully connected que teníamos ahí, para definir el error de reconstrucción de la imagen reconstruida de la entrada menos la imagen reconstruida. Y entre las dos tenemos el error total. Y sobre este error se realiza la operación del entrenamiento de la red. Ahora, con esto dicho, paso a la experimentación con Dasala, donde se realiza la clasificación por cada sujeto para las clases binarias. La vocal A contra el estado de control, la vocal U contra el estado de control, la vocal A contra la vocal U. Estas son nuestras tres clases. Y se realiza validación cruzada K-fold de 5 folds. Los resultados en el análisis de Dasala lo muestro en estas tablas, donde vemos que obtenemos pues, resultados superiores a lo que teníamos en el primer modelo que se propuso en el cuarto comité. Y la desviación estándar escalada por 100 está presente en todos los resultados. Tenemos resultados, por ejemplo, en el primer sujeto de 91.48 hasta 92.86. En el segundo sujeto son un tanto más bajos, de 85, 78 y 90%. Y en el sujeto 3 son superiores a... son superiores a 80.35 hasta 86.42%. Y en recopilación, este es el resultado que tenemos, el accuracy promedio de todos los sujetos con todas las clases, teniendo un promedio del modelo de un 86.49%, lo cual es satisfactorio, dado que la comparación con la literatura, que voy a poner en la siguiente diapositiva, muestra que son resultados superiores a lo que se ha hecho hasta el momento. Como podemos observar, seguimos teniendo el mismo caso donde el promedio máximo que se obtiene es con el sujeto 1 y el promedio también máximo es con la clase de A contra U. Esto lo definíamos en el comité pasado como en el caso de A y de U se producen imaginaciones. Es más fácil distinguir entre clases donde se tiene una imaginación a donde se tiene una imaginación y no se realiza alguna imaginación, como es el caso de control. La comparación de resultados, hago esta comparación. Este es el primer modelo que teníamos anteriormente. Este es un SVM y aquí utilizan un LDA. Para la clasificación, no todos reportan su desviación estándar, pero como se puede observar, pues los resultados son superiores. Esto pues se debe a una mejor generalización a través de los filtros y de las cápsulas, donde las cápsulas tienen una mayor ponderación una mayor generalización de los datos. Esto de lo del cambio de neuronas, si recuerdan, en el comité pasado comentábamos sobre una relación de neuronas con características en el caso de SSB. En este caso también hago un cambio de neuronas en las cápsulas. Anteriormente teníamos 20 cápsulas en la capa PC y en el nuevo modelo tenemos 20 neuronas en la capa PC y en el nuevo modelo tenemos 4 neuronas en la capa PC. Y hago la comparación de los datos con el cambio de neuronas en las cápsulas, donde tenemos 20 neuronas, que es el primer modelo que les mencioné ahorita, y nuestro nuevo modelo propuesto, que tiene 4 neuronas en la capa PC. Como podemos observar, los resultados son bastante diferentes en los promedios que están por sujeto. Sin embargo, son muy similares
en la en la clasificación de A contra U. Y ahorita les muestro lo de las cápsulas. Como conclusiones de este análisis, se encontró una similitud en las convoluciones en la primera capa convolucional. Existen kernels que extraen el mismo tipo de características en la señal de entrada, definiendo esto como picos, valles, deflexiones positivo y negativo entre valles y picos, y consecuentemente un análisis de los kernels, de los valores de los kernels es propuesto. Dije, bueno, entonces, ¿por qué la red está aprendiendo a obtener las mismas características en esta capa? Lo pude hacer visual, como lo mencioné ahorita, o sea, pude ver que algunas convoluciones eran muy similares, pero pues lo visual no es lo que cuenta. Entonces hice un análisis matemático de kernels, donde se utiliza la técnica Spectral Clustering para agrupar kernels con base en su similitud. Esta técnica utiliza la matriz laplaciana, la cual se define como... Tengo la sección. Bueno, ahí voy a decir cómo se define la matriz laplaciana, pero primero vamos a asumir que existe una serie de conjuntos de datos dados por X, donde el conjunto de todos los kernels está dividido en X1, X2 hasta Xn. Al grupo de estos datos se le asociará una matriz G, la cual codifica qué tan cercanos están el conjunto de datos. Es algo similar a lo que se hace con K-Mint. Supongamos que XY y XJ están conectados y son cercanos a sus datos. Esta cercanía se mide por medio de la distancia euclidiana, dado por... donde la distancia euclidiana de XY y XJ está dado por... la distancia euclidiana entre cada uno de los puntos de los clústeres. Macías, ya queda muy poco tiempo considerando la compensación de los problemas de inicio para que te apures, porfa. Ok, muy bien. Bueno, tenemos la distancia euclidiana y el conjunto de distancias euclidianas conformará la matriz de adyacencia G, que una vez que se determina esta matriz de adyacencia se pueden generar uniones de los diferentes kernels que existen en la capa convolucional, dado la unión entre estas matrices. El número de grupos se definió realizando agrupaciones de K, de 1 a 15, y al final de cada agrupamiento medí la desviación estándar de los clústeres de K, de cada K, o sea, de cada agrupación, y se define como 12 el valor donde se tiene la menor desviación estándar. Ahora, con ese valor, cambié los kernels. Ahora, en vez de tener 40 kernels, en esta parte de aquí, puse 12 kernels, 12 filtros, y como se puede observar, pues los resultados incrementaron considerablemente y también se disminuyó la desviación estándar en los resultados. Esto hace referencia a que la red estaba aprendiendo innecesariamente. No hago la afirmación de que estaba aprendiendo mal, pero sí estaba aprendiendo innecesariamente. Ahora, cuando se aprende, justamente la red puede generalizar mejor los datos y por eso es que tenemos nuevos resultados. En cuanto a Carawan, también hice un análisis de todas las características por cada sujeto. El estudio sobre las medias es un estudio sobre las medias de variables. En este caso son las características que obtuve. El conjunto de características de Carawan se compone de las siguientes características. Se obtiene media, desviación estándar, varianza, máximo, y todas ellas son características estadísticas. La composición de la base de datos tiene 7 fonemas, que son estos de aquí, y tiene la pronunciación de 4 palabras. Vamos a hacer clasificaciones bilabiales entre estas dos, donde se utiliza el labio abierto y cerrado para pronunciar estas dos clases de palabras. La extracción de características se realiza por cada época, para cada clase, donde se obtiene la señal G de cada una de las palabras.
y las características se analizan primero con la prueba de Zafiro. Esto es para medir normalidad. Zafiro-Wilk, donde se plantea la hipótesis nula de que el conjunto de características x1, x2, x hasta xn, vamos a tener una normalidad, un conjunto normal. Estadístico. Alguien está haciendo mucho ruido. Bueno, se realiza un análisis estadístico, no tengo mucho tiempo, y se define si W es mayor a 0, se define como la matriz, perdón, se define la hipótesis nula, se acepta la hipótesis nula. Solamente en este caso se aceptan las características normales, aquellas características que resultan con una distribución normal, y por lo contrario, aquellas que no lo hacen, se rechaza la hipótesis nula y se excluyen del estudio. Para la ANOVA se contrastan diferentes hipótesis y se utilizan solamente aquellas características que tienen de acuerdo con la media de grupos. Y al final de este estudio tengo lo que es las características con mayor importancia, que es la latencia absoluta, frecuencia media, amplitud, latencia, magnitud pico-pico, y también los canales. Si recuerdan, las características se obtuvieron por sujeto, por canales y para todas las épocas. Cuando hago clasificación bilabial de 30 características, porque se obtuvieron solamente 30 características para los sujetos que tenemos en la base de datos, estos son los resultados que se obtuvieron, teniendo rangos desde el 65.33% hasta el 76% aproximadamente, con un promedio de 71.44 en la clasificación bilabial. También realicé la clasificación nasal. La clasificación nasal es aquella en la que se involucra el tracto nasal y la cantidad de aire que se pasa por ahí cuando se está pronunciando un fonema y una palabra. Los resultados disminuyeron un poco en esta clasificación, sin embargo, son competitivos en la literatura. La conclusión de este análisis, pues se logró mejorar considerablemente el desempeño al seleccionar características con distribución normal, ya que anteriormente utilicé la ANOVA para todas las características y no realicé un estudio de normalidad en las características, en los grupos. Y se demostró que no todas las características son útiles para el análisis de la base de datos. También se propuso un modelo inicial para la clasificación de habla imaginada basado en este análisis estadístico. Como trabajo futuro, propongo el análisis de la información en las neuronas de las cápsulas, realizar clasificaciones de consonantes vocales en Carawan, proponer un modelo especializado en habla imaginada y probar el modelo con otras bases de datos. Como recuerdan, pues nos quedan otras 3 en las que podemos trabajar. El cronograma de actividades, les voy a explicar rápido, en todo vamos perfecto, bueno, en tiempo, perdón, a excepción de la actividad 7. La actividad 7 es aquella que propone una base de datos de habla imaginada, pues ahorita por pandemia no están las condiciones, está evaluando por parte del comité doctoral, perdón, de la dirección del doctorado, lo de habla imaginada, y como productos, en este semestre todo está bien y el artículo para JCR enviado está en proceso, ya está por ser terminado. El artículo JCR incluye el análisis de la base de datos de la sala con los mejores resultados que obtuvimos. Y estos son los productos que he tenido, diferentes artículos en congreso. Estos son los de uno de Congreso Internacional y el otro una revista ICSN. También estamos por terminar un survey, que ya está en lo último. Se publicó por ahí un artículo de SSB y el artículo JCR que se llama Novel Capsule